Bendito sea Dios, mis hermanos, Dios me le bendiga esta mañana de jueves. Ahora sí es 29. Hoy sí es 29 de enero. Ayer me equivoqué. Era 28. Me adelanté un día, pero hoy sí es 29 de enero, hermano. Con toda seguridad se los digo. Este, ya estamos casi en el ocaso de este primer mes del año. Bendito sea Dios, porque por su gracia y su misericordia estamos hoy nuevamente de pie. Empezamos. Señor y Dios nuestro, esta mañana, Señor, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día. Hoy 29 de enero, Señor, de este 2026, Señor. Se está agotando, Señor, este primer mes. Bendito sea, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia, hasta hoy hemos caminado, Señor, en tu presencia, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, para iniciar nuestras actividades del día, Señor, que seas tú con nosotros, Señor. Que seas tú sobre todas las cosas, Padre. Estamos en tus manos, Señor, que sea tu santa voluntad, tu soberana voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido de salvación y vida eterna, por ese regalo que tenemos, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, de habernos reconciliado contigo, Señor, de habernos apartado para ti, Señor. En tus manos estamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una pregunta que quizás muchos podemos en su momento nos hicimos esa pregunta y quizás muchas personas hoy en día se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿En qué confiamos? ¿Sí? Para nuestra salvación. ¿Por qué confiamos tanto en que hemos sido salvados, hemos sido apartados, que en qué nos basamos en que tenemos ese regalo inmerecido de salvación y vida eterna? Nuestra confianza es en Cristo Jesús. Nuestra confianza es en Cristo Jesús. No confiamos en nuestros esfuerzos, no confiamos en, en nuestras obras. Sabemos que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue y es suficiente para alcanzar el perdón y la salvación. Primera de Juan 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esa es una de las riquezas de los hijos de Dios. Somos libres de condenación, de la condenación eterna, como dice Romanos 8:1. Como dice Romanos 8:1, fuimos hechos aceptos ante Dios por nuestro amado Señor Jesucristo. Dice Efesios 1:6. Vamos para allá. Efesios 1:6. Dice de la siguiente manera en la palabra de Dios, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿sí? Aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está en Jesús y en lo que Él hizo. Y eso es lo fundamental, ¿sí? Cuando realmente reconocemos y sabemos que somos salvos, es porque hay convicción de pecado en nuestras vidas. Reconocemos que somos pecadores. No hay comodidad, no nos sentimos cómodos. No nos sentimos cómodos, ¿sí? Esto no significa que hay perfección en nosotros, sino que el pecado ya no nos deja igual. El pecado ya no está en nuestras vidas, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de que
de que las cosas que quizás vayamos a realizar o hayamos realizado, nos dice, hey, tranquilo, esto está mal, delante de los ojos de Dios. Vamos al Evangelio de Juan 16:8 y nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Evangelio de Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí nos está haciendo la promesa a nuestro Señor Jesucristo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No os dejaré huérfanos, ¿verdad? Mandaré para ustedes el Espíritu Santo. Entonces, al momento de que nosotros hemos sido sellados, hemos sido llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nos convencerá, ¿sí?, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, realmente esa es la seguridad de nuestra salvación. Es una pregunta que viene y que muchas de las veces hemos recibido, nos han expuesto algunas personas, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué dices esto? Carlos se está escuchando. Mis hermanos, Dios me les bendiga. No se estaba escuchando. Discúlpenme. Se apagó el micrófono. Entonces, de lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Que hay personas que nos hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estamos seguros de nuestra salvación? Les comentaba que porque confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Y no es por nuestras obras, es por lo que Él hizo por nosotros. No es por tu esfuerzo humano, no es porque seas muy bueno, no porque porque asisto me congrego en una iglesia bautista, luterana, XXX. No. La religión no te lleva al cielo, es solamente a través de Cristo. Y estamos viendo que nuestra esperanza está en Jesús. Él ya hizo todo lo fundamental, lo que tenía que haber hecho. Él ya fue el sacrificio vivo, el cordero inmolado, el cordero sin mancha. Él fue el que dio su vida por muchos. Y la seguridad de nuestra salvación es que la encontramos también en Primera de Juan 5:12, ¿verdad? En Primera de Juan 5:12 lo leíamos y lo voy a volver a repetir porque estaba el micrófono en off y quizás estaba hablando y no se escuchaba. Primera de Juan 5:12, el cual nos dice de la siguiente manera: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, cuando tenemos a Jesucristo, cuando hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que hemos nacido de nuevo, hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Él tenemos vida. En Él tenemos vida, y vida en abundancia, vida eterna, ¿verdad? Y tenemos que reconocer y tener la convicción y entender que somos pecadores, que somos faltos delante de Dios. Y no con esto sentir comodidad en el estar en el pecado, ¿sí? Y no significa tampoco que somos perfectos, sino que el pecado ya no te deja igual. Hay una lucha interna, hay deseo de cambiar, hay deseo de empezar, de caminar en esa nueva vida en Cristo Jesús. Juan 16:8 nos dice de la siguiente manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién?
el Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos redarguye, ¿sí? Hay un arrepentimiento real, no solo remordimiento, sino deseo de apartarte del pecado, el deseo de apartarnos de esta vida pecaminosa que llevábamos, porque éramos esclavos del pecado, éramos constantemente pecadores, estamos esclavizados en el pecado. Mas, sin embargo, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos libertó, nos hizo libres, ¿sí? Y nos habla primera de Juan 1:9, ¿verdad? También, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nuestro corazón y nuestra mente y el Espíritu Santo, ante todas las cosas, nos habla y nos redarguye, venimos ante nuestro Padre Celestial y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también muchas personas pueden decir, y la palabra de Dios nos advierte, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos faltos delante de Dios y necesitamos reconciliarnos con Él, reconciliarnos con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, límpiame, hazme de nuevo, estoy batallando, estoy en esta lucha y yo sé que no estoy solo. Sé que tu gracia, tu misericordia y a través de tu Espíritu Santo tú me ayudarás a caminar conforme a tu voluntad. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesarlos, ¿sí? Otra de las cosas que nos lleva a la seguridad de nuestra salvación, estamos conscientes de ello, es que hay amor por Dios y por los demás. Hay misericordia. Dice uno de los mandamientos muy importantes, los que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿verdad? Pero amarás también a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Tener amor por su palabra, tener este amor por los demás, por las personas. Recordemos que también la palabra de Dios nos dice que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:14. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que quizás muchos te hacen o nos hacen. ¿Por qué la seguridad de lo que hablamos? Porque hemos sido apartados, hemos reconocido que somos faltos, hemos reconocido que a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para estar reconciliados con Dios. No es la religión, no es la denominación, no es que yo sea esto, que sea buena gente, no es que tenga muy buenas obras, porque recordemos que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y otra de las cosas que nos llama la palabra de Dios, que nos confronta y nos dice, por sus frutos los conoceréis, como dice Mateo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Esa es otra de las evidencias de ese nuevo cambio, de ese nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, en Hebreos 6:13, Dios, no pudiendo juzgar por otro mayor, juró por sí mismo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, al fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, sí, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En los tiempos del Nuevo Testamento era común que una persona hiciera un juramento sobre algo o alguien más grande que él mismo, ¿sí? Una vez que dicho juramento era hecho, la discusión se acababa. Entonces, Dios, por supuesto, no necesitaba hacer el tal juramento. Como dice Mateo 5,
Mateo 5, 33 al 37. Y mucha gente en costumbre, por vida cotidiana, por no conocer o por no venir a la palabra, ¿verdad? Y no no escudriñar la escritura muchas de las veces. ¿Cuántas veces usted y yo, cuando andamos en el mundo, no jurábamos y perjurábamos, ¿verdad? Y hacíamos tantas cosas que no eran al agrado de Dios, ¿verdad? Te juro por esto, y te prometo, y te juro, y la gente se la creía, y luego hasta le hacía uno así, ¡ay! Por esta, jurando y haciendo señalamientos, ¿verdad? Y eso es lo que es cuando no conocemos la santa palabra de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a la luz y entendemos de que tenemos que reconocer que somos faltos, y necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos hacer ese tipo de situaciones. Mire, dice Mateo 5, 33 al 37, y con eso termino. Dice de la siguiente manera, pero Dios, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirán al Señor sus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque es más que de esto del mal padece, que es más de esto del mal padece. Entonces, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no también, ¿verdad? Dios hizo un juramento de su promesa para proporcionar a sus hijos una esperanza futura, puesto que no hay nada ni nadie más grande que Dios. Él juró por sí mismo, como dice Hebreos 6:13. Este juramento no hizo que la persona de Dios fuera más segura. La sola palabra de Dios es suficiente garantía, pero Dios hizo ese juramento por su amable consideración hacia nosotros, para afirmar que Él en realidad quería decir lo que dijo. Entonces, es Él, es solamente a través de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como acabamos de leer en Mateo 6, 5, 33 al 37, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque es más de esto del mal procede. Así nos habla y nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, tengamos, pues, perdón, cuidado, ¿verdad? Porque ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y hemos sido libres, Dios nos ha libertado, y mañana, con el favor de Dios, continuamos con este tema, ¿verdad? Salvos en lugar a dudas. Es un trabajo colectivo. Mañana seguimos y vamos a ver, con el favor de Dios, la obra sumo sacerdotal de Cristo. La obra sumo sacerdotal de Cristo. Y luego veremos el sello del Espíritu, ¿sí? Que hemos sido sellados, hemos sido comprados, y con eso terminamos ya, con el favor de Dios, el capítulo 1 de Salvos sin lugar a dudas. Entonces, la pregunta que quizás usted se pueda hacer y pueda, y le hemos respondido esa pregunta de por qué hablamos tanto y llamamos a la salvación, a, a la, al arrepentimiento, porque la palabra de Dios nos hace esa invitación, nos hace su mensaje del Génesis al Apocalipsis, nos llama al arrepentimiento. Llamaba a ese pueblo a que se arrepintiera de sus actos y que regresaran a Dios.
Por eso cuando no sucedía eso, Dios mismo los ponía en esclavitud en diferentes, con diferentes países, ¿verdad? Con diferentes pueblos. Vemos la esclavitud en Egipto, vemos la esclavitud después de salir de Egipto, vemos la esclavitud en Babilonia, en Roma. Lo último que sucedió, ¿verdad? Fue en Roma, pero vemos cómo fue sufriendo y cómo sufrió el pueblo de Dios por su desobediencia. Y créanmelo, necesitamos a Cristo, necesitamos apoyarnos en Él, saber que por Él y en Él tenemos redención ante nuestro Padre Celestial. Él es quien nos lleva a la presencia del Padre, solamente por Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios, ¿verdad? No por obras, solamente por gracia, por fe hemos sido salvados. Y continuamos, ¿verdad? Con este tema, quizás para muchos pueda ser repetitivo, pero es que es importante reconocer que somos salvos sin lugar a dudas. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la seguridad que nos da, Señor, en tu palabra, de que hemos sido apartados para ti, Señor. De que hemos sido reconciliados contigo, Señor, por medio de la sangre del Cordero, Señor. Por medio de ese sacrificio, Señor, que hiciste tú en la cruz, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Para tener esa apertura, Señor, para llegar ante el trono de tu gracia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Reconocemos que somos faltos, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Tú eres el alfarero, nosotros el barro, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Porque a través de tu Espíritu Santo transforma corazones, Señor. Nuestro mensaje, nosotros no somos nadie, Señor, para cambiar a nadie, Señor. Únicamente somos heraldos, Señor, de llevar tu mensaje, Señor, de llevar tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que redarguya a todas esas personas de pecado, Señor, y vengan a ti, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que si mi pueblo se humillare, este pueblo, Señor, esta nación y todas las naciones del mundo, Señor, necesitan humillarse delante de ti, Señor, y reconocer que todo es tuyo, Señor, que todo esto, Señor, ha sido hecho por ti y para ti, Señor, incluyéndonos nosotros, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, todo lo que está en el cielo y lo que está abajo del cielo es tuyo, Padre. En tus manos estamos, Señor. Hay peticiones, Señor, de las cuales tú ya conoces, Señor, de las cuales ponemos en tu soberana voluntad, que sea tu voluntad, Señor, en la vida y en las cosas, en las situaciones que estamos atravesando, Señor. Sé tú, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que nos sigue a través de este medio, Señor. Usa su vida, Señor. Bendice su vida. Habla a la vida de cada oyente, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en tus manos encomendamos, Señor, para iniciar este nuevo día, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan muy bonita mañana. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios.